Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenidos al curso de Derecho Romano. Estamos estudiando ya nuestra tercera unidad. En esta tercera unidad, que se denomina Derechos Reales, lo que hay que recordar es que al final de cuentas estamos viendo el patrimonio de la persona. Y es que toda persona tiene un patrimonio. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene un patrimonio. ¿Y qué es ese patrimonio? Bueno, pues para esto vale la pena recordar aquello que ustedes estudiaron allá en tercero básico, cuando en el curso de contabilidad les hablaban de la ecuación patrimonial y les decían que el patrimonio era el conjunto de derechos y obligaciones, es decir, el activo y el pasivo. Pues lo mismo ocurre acá. Cada persona tiene un patrimonio. Allá en Roma también ocurría eso. Cada persona, cada paterfamilias tenía un patrimonio. ¿Y su patrimonio estaba compuesto por qué? Su patrimonio estaba compuesto por derechos y obligaciones. Estaba compuesto por un activo y un pasivo. Por ahora no hemos hablado de obligaciones. Hemos centrado nuestra atención en derechos, un elemento del patrimonio, los derechos. Bueno, pero de esos derechos podemos decir que hay dos clases de derechos. Y esas dos clases de derechos que tiene cada persona deriva de lo que existe a nuestro alrededor. Ya antes hemos dicho que todo lo que hay a nuestro alrededor podemos identificarlo como cosas o como personas. Por ejemplo, la computadora, el celular, el libro, el lapicero, el cuaderno, el teléfono, el escritorio, la silla, la ropa que cargamos, todo eso cabe como cosas. Ya, a nuestro alrededor podemos encontrar muchas cosas, pero además de cosas que podemos identificar, podemos notar que hay personas. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestro papá, nuestra mamá, los vecinos, todos los que estamos en esta sesión, somos personas. Entonces, como en este mundo hay cosas y hay personas, resulta que nuestros derechos tienen que ver con esas cosas o con esas personas. A veces los derechos tienen que ver con las cosas, a veces los derechos tienen que ver con las personas. Hay ocasiones en donde nosotros tenemos derechos sobre las cosas y hay ocasiones en donde son derechos que vienen de nuestra relación con las personas. Por eso se habla de que hay dos tipos de derechos, los que tienen que ver con las cosas, que son los derechos reales, y los que tienen que ver con las personas, que son los derechos personales. Esos derechos reales es donde hemos centrado nuestra atención ahora. Pero para hablar de los derechos reales, tuvimos que hablar primero de qué son las cosas, ¿verdad? Porque la palabra cosas, allá en latín, en la época de Roma, cosa era re. Re es una cosa. Y res son cosas, ¿verdad? Entonces, rey, real. Nos damos cuenta cómo es que la palabra real deriva de re y re es cosa. Entonces, los derechos reales son los derechos que tienen que ver con las cosas, mientras que los derechos personales tienen que ver con la persona, entonces son derechos personales. Entonces, todos los derechos que hay o son derechos reales o son derechos personales. En la última clase hablamos de las cosas. Señalamos que cosas, como hemos dicho ya ahora, prácticamente son todos los objetos que se encuentran en el exterior a nosotros. Todos esos objetos que podemos ver, como ya decíamos, la computadora, el celular, la tablet, el libro, el cuaderno, el lápiz, el lapicero, el escritorio, la silla, la lámpara, cada uno de esos elementos que vemos ahí son cosas. Entonces, pero al hablar de las cosas, vale la pena aclarar que la palabra cosa y la palabra bien no son sinónimos, porque para que a algo lo llamemos bien, tiene que referirse a una cosa que es capaz de producir un beneficio, de satisfacer una necesidad, de ofrecer utilidad. Cosas en el mundo hay muchas, pero no todas las cosas son bienes. Para que una cosa sea un bien, es menester que esa cosa ofrezca utilidad,
ofrezca un beneficio, permita la satisfacción de una necesidad. Si eso ocurre, entonces a esa cosa la podemos llamar bien. Si no, pues solo es una cosa, mas no llega a ser un bien. Por ejemplo, decíamos ya antes, ¿verdad? La piedra que hay en el camino con la que nos tropezamos es una cosa, pero no puede ser un bien. ¿Por qué? Porque esa piedra no nos satisface una necesidad. Si le encontramos utilidad, entonces ya la convertimos en un bien. Y de esas cosas decíamos que se pueden clasificar. Y hay dos grandes grupos de las cosas. Hay cosas que están in commercium y cosas que están extra commercium. Las cosas extra commercium son aquellas extra, quiere decir fuera, ¿verdad? Así como cuando decimos el transporte extraurbano, es el que va afuera del urbano, ¿verdad? Igual acá, extra commercium son las que están fuera de comercio. Entonces hay cosas que están fuera de comercio allá en Roma, igual que en nuestra sociedad, ¿verdad? Y desde allá de la época de Roma deviene, por ejemplo, no podríamos vender la luna, ¿verdad? ¿Quién estaría dispuesto a comprarme la luna hoy? ¿Quién estaría dispuesto a comprarme un pedacito del sol? ¿Quién estaría dispuesto a comprarme un meteorito que yo sé que va a pasar por ahí? ¿Quién estaría dispuesto a pagar por una estrella fugaz? Nadie, ¿verdad? De igual manera, ¿quién está obligado a pagar por el oxígeno que está respirando en este momento? Nadie. ¿Quién está obligado a pagar por el agua que cae cuando llueve? Nadie, ¿verdad? Entonces, hay cosas que están fuera de comercio. Igual ocurre con los dioses y todo lo relacionado con los dioses, sobre todo allá en Roma, ¿verdad? Entonces, hay cosas que están fuera de comercio, pero hay cosas que sí están dentro de comercio. Y las cosas que están dentro de comercio también se puede clasificar a su vez. Y vimos varias maneras de clasificar las cosas in commercium, es decir, dentro de comercio. Entonces, con esto pudimos hablar de las cosas, de que las cosas no siempre son bienes, pero que las personas podemos tener derechos sobre las cosas y entonces a esos derechos es a los que conocemos como derechos reales. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Gracias. Bien, algo que vale la pena aclarar es las diferencias que hay entre los derechos reales y los derechos personales. Y una diferencia clave entre los derechos reales y los derechos personales es que a los derechos reales se les dice que son derechos absolutos, mientras que a los derechos personales se dice que son derechos relativos. Los reales, los de las cosas, son absolutos, los de las personas, los derechos personales, son relativos. Al hablar de las palabras absoluto y relativo, nos permite recordar que estas palabras ya las conocimos antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Allá en la primaria, cuando estudiábamos los números, nos decían que los números tenían dos valores. Y nos decían, los números tienen un valor absoluto y un valor relativo. Son las mismas palabras que ahora estamos utilizando. Hay derechos que son absolutos, hay derechos que son relativos. Bueno, alguien que nos recuerde qué era eso de que los números tenían un valor absoluto y un valor relativo. ¿Quién se recuerda de qué era el valor absoluto y el valor relativo del número? Entiendo que muchos de ustedes decidieron estudiar derecho porque sabían que en derecho los números no eran importantes, ¿verdad? Que aquí prácticamente los números solo los usamos para identificar artículos, acuerdos gubernativos, decretos, pero no los usamos para operarlos. Y eso es cierto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nuestros elementos de cultura general no deben de existir, porque por algo los estudiamos desde la primaria y luego en la secundaria. Así que tratemos de recordarnos qué es eso de que un número tiene valor absoluto y valor relativo. El absoluto sí es el valor que tiene en sí la cifra por sí sola. Y el relativo, así como decía la compañera, el que ocupa o la posición que ocupa.
número por sí mismo. Es decir, por ejemplo, el 4. El 4 siempre va a valer 4, no importa dónde lo pongamos, siempre es 4. Y es que los números tienen posiciones, ¿verdad? Está la posición de unidades, de decenas, de centenas, unidades de millar, y así hay varias posiciones. Bueno, pues el 4, no importa en dónde lo pongamos, nosotros sabemos que el 4 es 4 siempre, ¿verdad? Ese es su valor absoluto, cuando yo veo el número como tal, sin importarme en dónde lo coloco. Ahora, cuando yo veo en dónde está el número para decir cuánto representa, y digo, ay, si está en el lugar de las unidades el 4, quiere decir que es 4, pero si está en el lugar de las decenas, quiere decir que es 40, y si está en el lugar de las centenas, quiere decir que es 400. Ese es el valor relativo. O sea, el valor relativo depende de la posición. El valor absoluto no. El valor absoluto siempre será el mismo, no importa en dónde lo coloquemos. Igual ocurre acá. Es algo así como, por ejemplo, ay, yo quiero mucho a una persona, pero no hablando de las relaciones que puedan haber, por ejemplo, entre papá e hijos o mamá e hijos, no, sino más la relación de parejas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen a alguien como su pareja, ustedes le quieren mucho, pero le quieren mucho por la posición que ocupa para ustedes, es la pareja de ustedes. Pero cuando entran en un conflicto, se separan y se va, pues esa persona ya no tiene, ya no genera esa sensación, ya no tiene ese sentimiento por ustedes ya no tienen ese sentimiento por ella. Y de repente por ahí llega alguien más que les inquieta, que les mueve el corazón, y entonces resulta que ahora el sentimiento está concentrado en esta persona y no en aquella que estuvo antes. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de la persona, así va a ser hacia quien dirijo mi sentimiento. Mi sentimiento es solamente para que el que ocupa la posición de mi pareja. Para quien dejó de ocuparla ya no existe el sentimiento, y para quien nunca la ha ocupado tampoco, ¿verdad? Esto sería lo normal. Bueno, pues algo así ocurre acá. Resulta que los derechos tienen la misma característica. Hay derechos que no importa enfrente de quién esté, siempre van a valer. Ese es el valor absoluto. No importa en dónde esté, siempre los puedo utilizar. No importa enfrente de quién esté, yo puedo exigir el respeto de ese derecho. Ese es un derecho absoluto. Yo puedo interponerlo ante de un derecho que tengo sobre este libro. Y ese derecho lo hago valer ante Catherine, ante Marisol, ante Shirley, ante Mónica, ante Evelyn, ante Pamela, ante cualquiera de los demás 88 personas que hay en la sesión. Pero también lo hago valer ante mi hermano, ante mi hermana, ante mi papá, ante mi mamá, ante mi hijo, ante mi hija, ante el vecino, ante la vecina, ante cualquiera. Yo hago valer el derecho que tengo sobre el libro. O sea, todos tienen que respetar que este libro es mío. No solo que unos sí y otros no. Ese derecho lo estoy interponiendo ante cualquiera. No importa quién esté enfrente de mí, no importa cuántos hayan, yo puedo hacer valer mi derecho. No importa la posición, entonces, ¿verdad? Este derecho siempre va a existir. No importa con quién me relacione, este derecho siempre tiene existencia y yo puedo exigir que se respete. Ese es el derecho absoluto. Los derechos reales son así. Los derechos reales son derechos absolutos. Cuando yo digo que tengo un derecho sobre una cosa, ese derecho lo puedo interponer ante cualquiera de todos los seres humanos que hay. Por eso digo yo que un derecho real es un derecho absoluto. Es un derecho erga omnes. Es un derecho que se puede oponer, que se puede interponer, que se puede defender ante cualquiera. Los derechos relativos no. Los derechos relativos solo al que ocupa la posición. Por ejemplo, si yo contrato a una persona para que pode el césped, entonces yo tengo derecho a exigirle a esa persona que haga el trabajo. Yo tengo derecho a exigirle que pode el césped. Entonces, ese derecho que yo tengo a exigir que pode el césped, solo lo puedo interponer ante él. Yo no puedo llegar a la casa de él y decirle, mira, como tu papá no me cortó el césped, así que venite vos, niño, o vos, muchacho, y vas a venir a cortar el césped a mi casa. No, porque yo tengo el derecho de exigir el corte del césped únicamente a ese señor, no al hijo.
Tampoco puedo ir con el papá y decirle, mire, ese es su hijo, que irresponsable, me dijo que iba a cortar el césped y no ha llegado. Así que usted como padre venga y responda. No se puede, ¿ya? La única persona ante quien yo puedo exigir que se atienda ese derecho es ante la persona que he contratado. Solo ante él, ante nadie más. Solo ante quien ocupa la posición de contratado. Ante los demás no puedo exigir nada. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un derecho relativo. ¿Por qué relativo? Porque solamente lo puedo exigir para la persona que ocupa esa posición. Para los demás no puedo exigirla. ¿Ya? Estos son derechos relativos. Los derechos personales son derechos relativos, son exigibles únicamente a alguien en particular, no a todos en general. Los derechos reales son absolutos, los puedo hacer valer ante cualquiera, incluso ante personas que yo por ahora no conozco, yo puedo hacer valer ese derecho, ¿ya? Es absoluto. ¿Alguna duda? Lick, perdona, así como está diciendo lo del derecho personal, que son relativos, con el ejemplo que usted dio, que este señor le estaba diciendo a él que podara el césped, a esta persona que le están, se podría decir, dando una orden, él podría usar el derecho relativo, ¿verdad? El derecho El relativo. derecho real. El derecho real. No, O no. los derechos reales son sobre cosas, los derechos personales son sobre personas. Yo puedo ejercer los derechos reales ante cualquier persona. Yo puedo ejercer los derechos personales únicamente ante alguien, ante el que esté obligado, ante los demás no. Por eso es relativo. Hay que estar en la posición de obligado para que a alguien se le pueda exigir. Para que yo pueda ejercer mi derecho, no lo puedo ejercer ante cualquiera. Solo lo puedo ejercer ante aquella persona que ha asumido la obligación. Los demás no. Ante ellos no puedo exigirlo. Ya, gracias. Para servirle. Bien, entonces hablemos un poco más de los derechos reales. Vamos a apoyarnos en una explicación para poder avanzar en esto. Derechos reales. Muy bien, ahora nos corresponde hablar de los derechos reales y para eso vamos a compararlos con los derechos personales. En general, los derechos lo que buscan son regular las relaciones entre las personas. Eso es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las personas. Por eso es que el derecho siempre es bilateral, ¿verdad? Porque ante el derecho de una persona existe la obligación de la otra. Los derechos regulan relaciones sociales para mantener un orden dentro de la sociedad. El derecho en Roma regulaba las relaciones entre los ciudadanos para conseguir una convivencia en armonía, una convivencia en donde nadie le dañe a otro, en donde a cada quien se le dé lo suyo, en donde se viva honestamente. Eso es lo que pretendía el derecho en Roma. Bueno, pues en ese contexto nos parece que el derecho normalmente es de carácter social y por tanto personal. Y así es. Eso no quiere decir que cuando hablemos de los derechos reales estos dejan de ser reguladores de relaciones sociales. No. En los derechos reales vamos a tener las mismas circunstancias. Lo único es que de por medio va a haber una cosa. Una cosa va a haber de por medio en la relación. Pero el derecho real no es una norma que esté regulando la relación de la persona con la cosa. Los derechos reales están regulando las relaciones entre las personas, solo que con referencia a una cosa. Entonces siempre hay uno que tiene derecho sobre la cosa y otro que tiene que respetar el derecho que tiene el primero sobre esa cosa. Es decir, siempre existen los derechos y las obligaciones, la bilateralidad se mantiene. Una diferencia que hay es que cuando estamos hablando de los derechos personales, yo el derecho personal solamente se lo puedo exigir a la persona que está ocupando la posición de obligado. Por ejemplo, si yo contrato a una persona para que construya un muro, bueno, pues a la persona que he contratado para construir el muro,
le puedo exigir el cumplimiento de esa obligación. Yo tengo un derecho ahí, el derecho a que me construyan el muro, y puedo exigirle a esa persona que he contratado a que proceda con la construcción. Pero yo no puedo exigir el respeto de este derecho a cualquier persona, solo a la persona que he contratado. Los demás no. Y si yo quiero exigírselo a otra persona, tiene que ser otra persona la que haya sido contratada. Por eso se dice que los derechos personales son relativos, porque nos hace recordar lo de los números, ¿verdad? Decíamos en la primaria que los números tenían valor absoluto y valor relativo. El valor relativo estaba dado por la posición y el valor absoluto era el que se mantenía independientemente de cuál fuera la posición del número. Pues igual ocurre acá. Para que una persona pueda serle exigible un derecho personal, tiene que ocupar la posición del contratado. Si no ha sido contratado, no se le puede exigir nada. Entonces hay que ocupar esa posición para poder exigirle a esa persona el respeto de nuestro derecho personal. Los derechos personales son relativos, mientras que los derechos reales no. Los derechos reales realmente cuando los interponemos, cuando buscamos su respeto, no es contra alguien en particular, es contra todos. Cuando este señor dice yo soy propietario de este carruaje, lo que está diciendo es que él tiene el derecho de propiedad sobre el carruaje. Y ese derecho de propiedad, ¿ante quién lo interpone? No lo interpone ante A, ante B, ante C, sino ante cualquiera de todos los seres humanos que existen. Por tanto, los derechos reales no son relativos como los personales. Los derechos reales son absolutos. Se interponen contra los seres humanos, aun cuando él no los conozca. Esa es una peculiaridad de los derechos reales. Ahora, otra diferencia que hay entre los derechos reales y los personales es la acción que tenemos para poder conseguir la restitución de un derecho. Cuando son derechos personales, las acciones que vamos a utilizar son acciones in personae, mientras que cuando son derechos reales vamos a utilizar acciones in rem. Entonces, no es lo mismo hablar de derechos personales que de derechos reales. Aquí lo que vamos a hacer es referirnos a los derechos reales. Estos derechos reales se pueden clasificar. Una primer clasificación nos muestra el primer derecho real que es conocido como el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho real más extenso que hay. ¿Por qué es el más extenso? Porque cuando yo tengo derecho de propiedad, puedo hacer con un bien un uso, es decir, un ius usu, puedo hacer un ius fructus y puedo también gozar de el derecho de disponer. No solo hago el uso, el disfrute, sino la posibilidad de disponer del bien. Hablar de disponer del bien implica la posibilidad de poder enajenarlo, de poder venderlo. Solo el propietario tiene un derecho real tan extenso. Pero eso no quiere decir que el derecho real de propiedad no haya gozado de limitaciones en alguna época. Realmente desde el inicio ha gozado de limitaciones, ha sufrido esa carga de una limitación. Por ejemplo, en la ley de las 12 tablas se limitaba que un propietario de un árbol aprovechara los frutos si resulta que las ramas en donde colgaban esos frutos había atravesado el límite de su predio, ya estaba en la vecindad la rama. Entonces los frutos, aunque yo fuera el dueño del árbol, no podía aprovecharlos. O, por ejemplo, siempre en la ley de las 12 tablas se regula que yo tampoco puedo disponer sobre la rama que está en la vecindad del árbol que yo tengo sembrado en mi territorio. ¿Por qué? Porque resulta que el vecino puede venir y cortar la rama sin ningún problema. ¿Qué nos muestra eso? Que mi derecho de propiedad tiene limitaciones. Esas mismas limitaciones las vamos a encontrar ya en la parte del imperio. Por ejemplo, resulta que si yo hago una construcción que puede poner en riesgo a toda la comunidad, pues el Estado de Roma puede ordenarme la demolición de la obra. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que mi derecho de propiedad no es amplio totalmente, sino siempre va a tener restricciones por parte de la ley. De igual manera, en la parte del imperio, por ejemplo, uno no podía venir y decir, ay, yo voy a construir acá y voy a desviar los vientos o voy a desviar los ríos perjudicando a los vecinos que están más atrás. Pues no, aquellos vecinos podían exigir que esa obra fuera también destruida si eran afectados en el movimiento de los ríos o de los vientos. También por cuestiones de derecho divino existían algunas regulaciones. Nadie podía en la ciudad de Roma, por ejemplo, venir y decir, ay, se murió el pater familias, ¿verdad? Alguien tan importante para nosotros, queremos que sus restos queden cerca de nosotros, abramos
una tumba acá y coloquémoslos, inhumémoslos acá, los restos del pater familias. No se podía. El derecho prohibía la posibilidad de enterrar cadáveres dentro del territorio de la ciudad de Roma. Eso que nos muestra, insisto, limitaciones al derecho de propiedad. Bueno, además del derecho de propiedad, hay otros derechos que tienen que ver con cosas que no son de nuestra propiedad. Derecho en cosas ajenas, jus in re aliena, derechos sobre cosas ajenas. En ese contexto, entonces, primero vamos a hablar del derecho de propiedad. ¿Qué ocurre con el derecho de propiedad? El derecho de propiedad nace allá en Roma desde la época de Rómulo. Y la primera propiedad que se conoció jurídicamente es la quiritaria. La propiedad quiritaria era la propiedad que podían tener los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma sobre la tierra, los esclavos o los animales que se utilizaran para carga o para jalar. Sobre ellos se podía tener propiedad quiritaria. Ahora, esa propiedad quiritaria que está en la ciudad de Roma, obviamente está regulada por el Ius Civile. Pero en la medida que va creciendo la ciudad de Roma, bueno, pues allá en la provincia empiezan a surgir necesidades en cuanto a regular lo que tiene que ver con la propiedad. O aún en la ciudad. En la ciudad podía ser que llegara un peregrino adinerado que decidía comprar un pedazo de tierra, algún ciudadano romano lo vendía. Bueno, pues resulta que él no podía tener propiedad quiritaria. ¿Por qué? Porque este es un derecho de los ciudadanos romanos, no de los peregrinos. Entonces, ¿qué pasa con este señor? ¿Qué es lo que tiene? Había que darle una solución a esa situación jurídica que se estaba viviendo en ese momento. O de repente algún ciudadano romano entra en relación con otro ciudadano romano para adquirir también un esclavo o un animal o un pedazo de tierra, pero resulta que no cumplía con las formalidades, no se celebraba la ceremonia correspondiente, por tanto él no podía tener la propiedad quiritaria. Para resolver todos estos problemas vinieron los magistrados pretores y crearon una figura que permitió desarrollar al Ius Civile. Estamos hablando del Ius Honorarium, ahí es donde surge la propiedad bonitaria. Ahora, hablando de los derechos sobre cosas ajenas. En los derechos sobre cosas ajenas tenemos el derecho de goce, es decir, yo puedo hacer uso y disfrute de una cosa que no es mía, que es ajena, que es propiedad de alguien más. Pero también puede ser que yo tenga el derecho de garantía. Es decir, lo que yo tengo es la posibilidad de custodiar, de guardar, de mantener un bien que no es mío, pero no es para que goce de él, sino lo guardo como garantía de que alguien cumplirá con una obligación. Por ejemplo, yo he prestado una suma de dinero, me han dado en garantía una vasija llena de metales preciosos. Bueno, pues yo no tengo la posibilidad de hacer uso y disfrute de la vasija. Yo la tengo acá y la debo de guardar, porque cuando vuelvan con el dinero que he prestado, yo tendré que devolver el bien que me han entregado en garantía. Yo tengo esa cosa y la tengo con un derecho sobre ella, pero es un derecho de garantía, no un derecho de goce. Entonces, estos son las clases de derechos que podemos tener sobre cosas ajenas. Sobre cosas ajenas podemos tener derechos de goce o derechos de garantía. Los que vamos a estudiar son los derechos de goce sobre cosa ajena. Y en esos derechos están las servidumbres. Al hablar de las servidumbres decimos que hay dos clases de servidumbres. Están las servidumbres reales y las servidumbres reales, ¿qué es lo que implica? El derecho de servidumbre real lo que implica es la existencia de dos predios, necesariamente vecinos y propiedad de personas distintas. En este caso, un predio va a soportar una carga en beneficio de otro predio. El predio que soporta la carga se conoce como predio sirviente. El predio que recibe el beneficio es el predio dominante. En ese contexto, por ejemplo, imaginémonos que hay una península, barranco alrededor y hay dos predios, uno al fondo y uno al frente. Para poder ir hacia el fondo tengo que pasar por el del frente. El del frente, ¿qué es lo que va a sufrir? Una carga, un beneficio en favor del que está al fondo. El predio de enfrente es el predio sirviente y tendrá que soportar que haya una franja ahí que nos permita ir al predio del fondo. El predio del fondo es el predio dominante y tiene el beneficio de esa servidumbre, de poder pasar por esa franja. Tiene una servidumbre de paso ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir si en algún momento
se da que el propietario del predio sirviente se vuelve el propietario del predio dominante. Ahí lo que habrá ocurrido es una confusión. ¿Por qué? Porque en una misma persona se va a funcionar el derecho y la obligación, y en ese contexto desaparecería el derecho de servidumbre real. Como de igual manera, algo que caracteriza a la servidumbre real es que no se puede separar del bien dominante. Yo no puedo venir y vender el bien dominante y decir, pero la servidumbre no la vendo. O decir, vendo la servidumbre, pero no el bien dominante. No, la servidumbre es un beneficio del predio, del cual yo no puedo disponer. Es inseparable del predio. Y solo para ese predio es que puede funcionar. Estas servidumbres reales se clasifican. Pueden ser urbanas o rústicas. ¿Cuándo es urbana? Urbana es cuando esta relación entre los predios la podemos notar en la ciudad. Y cuando se da en la provincia, en el área rural, vamos a decir que es una servidumbre rústica. Además de esto, tenemos las servidumbres personales. Aquí hay varios derechos identificados. ¿Cuáles son los derechos que identificamos acá en las servidumbres personales? Primero, vale la pena aclarar que se consideran servidumbres personales porque estas solamente pueden ser ejercidas. Estos derechos de goce solo los puede disfrutar la persona a quien se le han otorgado. Esta persona no puede venir y disponer de ese derecho. Esta persona no puede venir y enajenar ese derecho. Tampoco puede transmitir el derecho. Es decir, no puede venir y venderlo, pero tampoco puede venir y decir a mi muerte yo quiero que mi hijo se quede con este derecho. No, esto es personal, por eso se llaman personales. Pareciera que entra en contradicción, ¿verdad? Porque ¿qué estamos estudiando acá? Derechos reales. Y al hablar de derechos reales, estamos incluyendo ahí algo que es personal. Esto de personal se debe a eso, a que es de carácter personalísima la servidumbre. Es decir, solo para la persona a la que se le ha otorgado. Ella no puede enajenarla, no puede transferirla. Por eso es personal. ¿Y cuáles son los derechos reales que se identifican con esas características? Aquí tenemos el usufructo. El usufructo es el derecho a usar y disfrutar de los frutos de un bien. Pero este bien lo tendré que devolver posteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que en usufructo solamente se pueden dar bienes no consumibles, porque solo esos bienes puedo usarlos y devolverlos posteriormente. Ahora, también hay otro derecho que se conoce como cuasi usufructo. Cuasi quiere decir casi, es decir, se parece al usufructo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el bien que se puede dar en cuasi usufructo es un bien consumible. Como es un bien consumible, obviamente lo que voy a devolver no es ese mismo bien, sino otro de las mismas características. Por tanto, estoy ante un derecho que se puede tener sobre bienes consumibles y normalmente de carácter genérico, para que yo pueda devolver uno de similares características al que en su momento pude aprovechar. Otro derecho real es el derecho de uso. En este caso, me van a dar a mí la capacidad de poder usar, pero no puedo aprovechar los frutos de ese bien, solo es para que lo use. Igual ocurre, por ejemplo, con el derecho de habitación. En el derecho de habitación lo que voy a tener es la posibilidad de gozar del uso de una habitación. Pero en este caso voy a poder usar yo, acompañado de mi familia, esa habitación. Yo no puedo venir y alquilar esa habitación diciendo, ay, ahora que me han dado ese derecho, yo voy a alquilarla y voy a cobrar por esto. No. ¿Por qué? Porque es personal, solo para que lo goce mi familia, pero acompañado de mi persona. Y solo nosotros podemos hacer ese goce, no podemos cederlo, no podemos transmitirlo. Igual ocurre con el opere servorum. En el opere servorum lo que me dan para que yo pueda aprovechar en una actividad es animales o esclavos. Me dan animales o incluyendo esclavos para poder explotarlos en una actividad económica, pero posteriormente tendré que devolverlos. Yo podré aprovecharlos a ellos en la actividad y disfrutar de lo que consigamos con ese trabajo, pero después tengo que devolverlos.
Estos derechos que hemos estudiado acá son ¿qué? 5 derechos reales. 5 derechos reales que son de carácter personal. ¿Por qué? Porque solamente la persona a quien se le han otorgado puede hacer uso o disfrute, dependiendo de cuál sea, de las cosas. No puede enajenar ese derecho, no puede transmitirlo. Ahora seguimos hablando de otros derechos de goce sobre cosa ajena. Otro derecho de goce sobre cosa ajena es la enfiteusis. En la enfiteusis lo que tengo es una relación en donde el Estado es propietario de un predio y viene y le va a ceder el poder usar y disfrutar ese predio a un ciudadano romano. El ciudadano romano va a tener derecho sobre ese predio. El derecho que tiene ese ciudadano se conoce como enfiteusis y a ese ciudadano lo vamos a llamar enfiteuta. El enfiteuta tiene el derecho a poder decidir qué cultiva en ese terreno. Tiene también la posibilidad de otorgar usufructos. También podría en su momento celebrar servidumbres o podría gravar su derecho. Esto que nos muestra que el derecho de enfiteusis se puede enajenar, se puede transmitir. No es como los que hemos explicado antes, que eran de carácter personal. Este no, este sí se puede enajenar, se puede transmitir. Pero este enfiteuta también tiene ciertas obligaciones para no perder su derecho. Y dentro de esas obligaciones está la de tener que pagar periódicamente un canon por el uso del terreno, el de tener que pagar los impuestos que corresponden a esa cosa, el de tener que dar aviso al Estado si decide cambiar el destino del bien en cuanto a los cultivos, si decide enajenar su derecho, si decide establecer un usufructo o gravarlo con una servidumbre, también tiene que dar aviso. Si este ciudadano no da los avisos correspondientes, deja de pagar el canon o no contribuye tributariamente, este ciudadano pierde su derecho de enfiteusis. Otro derecho real es el de superficie. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una relación entre dos personas en donde una va a ser propietaria de un predio y otra persona va a poder usar la superficie de ese predio, por ejemplo, para una construcción. Entonces hay una relación entre dos personas. Una es dueña de la superficie y la otra es dueña de la construcción. El dueño de la construcción aprovecha una superficie que se le ha otorgado. Goza de la superficie de aquel predio que es ajeno. Ahora, ¿qué puede ocurrir con este derecho? Este derecho en algún momento puede desaparecer. ¿Cuándo se extingue este derecho? Este derecho se extingue cuando, por ejemplo, el propietario del predio decide comprar la construcción. O cuando el propietario de la construcción decide comprar el predio. ¿Por qué? Porque ahí se da lo que hemos llamado la confusión, ¿verdad? Se fusionan en una misma persona el derecho y la obligación. Se confunde en la misma persona el derecho y la obligación y por tanto este derecho real ya no tiene sentido. Ahora, también este derecho real se extingue si, por ejemplo, hay un terremoto y se cae la construcción o si, como consecuencia de ese movimiento telúrico, se cae la superficie que estaba cerca de un precipicio, pues entonces igual se extingue el derecho de superficie. Hemos estado estudiando la clasificación de los derechos reales, pero ¿cuántos derechos reales hemos identificado? Veamos. Primero hablamos de la propiedad. Luego hablamos de las servidumbres reales. En tercer lugar, hablamos del usufructo. En cuarto, del cuasi usufructo. Quinto, derecho de uso. Sexto, derecho de habitación. Séptimo, derecho opere servorum. Octavo, enfiteusis. Y noveno, derecho de superficie. De 9 derechos reales hemos estado hablando. Esos 9 derechos reales los hemos ido ubicando en este esquema para poder clasificarlos. Pero en sí, 9 son los derechos reales que hemos estudiado. Ahora hablamos de otro concepto, la posesión. De la posesión
existe bastante complicación. Hay quienes lo consideran un derecho y hay quienes lo consideran un hecho. Independientemente de si lo vamos a considerar un derecho o un hecho, algo que es cierto es que la posesión implica primero una situación de hecho, porque es una persona que llega y se establece, por ejemplo, en un predio del que se ignora si tiene dueño. Esta persona, ¿qué es lo que tiene entonces? La posesión. Pero esa posesión es una situación de hecho. Esa posesión no tiene ninguna protección jurídica, no es una figura jurídica. Con el paso del tiempo fue necesario proteger esa situación de hecho. Por tanto, la situación de hecho trajo consecuencias jurídicas. Para que se dé la posesión se necesita de dos elementos. Se necesita del corpus y del animus, donde el corpus es el cuerpo, es la materialidad de la cosa que se quiere tener en posesión. Para que exista la posesión es menester que esa cosa sea corpórea, que tenga cuerpo. Y por el otro lado se necesita contar con el animus, que es la disposición, la voluntad de querer ser propietario de aquella cosa que se tiene en posesión. Entonces la posesión exige que exista el cuerpo y el animus. Si falta la materialidad de la cosa, no puede haber posesión. Si falta el deseo de querer ser propietario, tampoco puede darse la posesión. Ahora, ¿cuántas clases de posesión se reconocieron en el derecho romano? Principalmente podemos decir que hay dos clases de posesión: la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. La posesión de buena fe es la que va a conseguir alguna protección jurídica, porque el poseedor de buena fe puede devenir en propietario. Inicialmente se le tiene como propietario de los frutos. Ahora, si llega a aparecer el propietario de la cosa, pues tendrá que devolverla, pero tendrá derecho a recibir una indemnización por aquellos gastos en que ha incurrido por la conservación de la cosa. Ahora, el poseedor de mala fe nunca va a devenir en propietario. No se le considera propietario de los frutos de la cosa, y si aparece el dueño tendrá que devolverla, y en ningún caso podrá requerir que se le indemnice por haber conservado la cosa. Bien, entonces hemos estudiado los derechos reales, sabemos ahora cómo se clasifican los derechos reales. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Todo claro, Lick. Gracias. Bien. Entonces, solo para afianzar algunos conocimientos, veamos, una primera pregunta. ¿Podríamos afirmar que la posesión es el 10º derecho real? Porque ya hemos dicho, acá ¿cuántos tenemos? Acá tenemos 9, ¿verdad? Entonces, ¿podríamos decir que la posesión es el 10º derecho real? Sí, ¿Qué piensan ustedes? Vamos a hacer una encuesta. Bueno, contesten la pregunta. En la encuesta, en la actividad, ¿es la posesión un derecho real? En la plataforma, Lick. Sí, ahí en la encuesta que está en la plataforma.
Gracias. Licenciado, creo que ellos refieren a Moodle, pero la encuesta está aquí en Meet, donde están las figuras geométricas. Así es. Me imagino que cuando hablan de la plataforma estaban refiriéndose acá a Google Meet. Es acá en Google Meet, por favor. Ahí en la parte de abajo les aparece un icono con un triángulo, un cuadrado y un círculo. Le dan ahí. Van a poder acceder a la encuesta. Bien. Llevo 39 personas participando. Vamos a ver entonces. Permítame un momentito. Bien, llegamos a 65 participantes. Terminamos la encuesta. Solamente 7 personas han dicho que no es un derecho real. Efectivamente, la posesión no es un derecho real, ¿ya? Derechos reales solamente son estos 9 que tenemos acá, en ese contexto que estamos estudiando de la sociedad romana. La posesión es una situación de hecho, ¿ya? Es una situación de hecho. No es que tenga derecho a la posesión, no. No hay un derecho a la posesión. La posesión es una situación de hecho. Es cuando alguien toma algo y lo va a tener como propio sin ser el propietario. Por ejemplo, imaginémonos que vamos caminando tranquilamente por la calle con nuestro celular cuando viene alguien y nos lo arrebata. Nosotros somos los propietarios del celular. Pero ¿quién tiene la posesión ahora? La tiene el ladrón, ¿verdad? Aquel que nos arrebató el teléfono tiene la posesión del celular. Y no vamos a decir, yo perdí o yo sigo con mi derecho de propiedad, pero ahora el ladrón tiene su derecho de posesión. No, ya, no es así. La posesión no es un derecho allá en la sociedad romana. La posesión en algún momento tuvo consecuencias jurídicas y la consecuencia jurídica va a ser que se le va a tratar como propietario. Pero eso es cuando se cumplen ciertas circunstancias, cuando ha llegado a tener esa posesión de buena fe con el cumplimiento de otros requisitos adicionales. Pero la posesión por sí misma no es un derecho, es una situación de hecho, ¿ya? Es algo que de hecho por la práctica lo está teniendo, pero no es que tenga un derecho reconocido. ¿Alguna duda? Bien, en la otra sección algo que preguntaban era la diferencia entre el usufructo y el cuasi usufructo. ¿Y cuál es la diferencia? Nos damos cuenta que usufructo y cuasi usufructo, las palabras solo se diferencian por el prefijo cuasi, ¿verdad? Y cuasi quiere decir casi. Casi es un usufructo. Lo que ocurrió es que normalmente los bienes que se daban en usufructo eran bienes duraderos. Bienes que nosotros hacemos uso y disfrute de ellos. Pero resulta que después de que se termina el momento, se alcanza la condición, se cumple el plazo, tenemos que devolverlos. Por eso es usufructo. Tengo el uso y el disfrute, pero llegada a cierta condición, tengo que devolverlos. Ahora, si tengo que devolverlos, quiere decir que tienen que ser bienes que aunque los use, no se van a agotar, ¿verdad? Como por ejemplo lo que puede ocurrir con un predio. Yo puedo usar un pedazo de tierra, aprovecharlo y después devolverlo. Pero no puedo hacer lo mismo con unos sacos de trigo. No puedo venir, usar el trigo y después devolverlo. Entonces, por eso el usufructo siempre fue sobre bienes duraderos. Pero después se trató de usar la misma figura para bienes consumibles, ¿ya? Y como el ejemplo del trigo que dábamos. Entonces, ahí resulta que me daban el trigo para que lo usara, para que lo disfrutara,
pero luego tenía que devolverlo, pero sabemos que son bienes consumibles y entonces no se pueden devolver. Entonces lo que dijeron es, devuelve uno que tenga la misma calidad. Entonces me dieron un saco de trigo, lo usé, lo disfruté y ahora tengo que devolver un saco de trigo. Obviamente no va a ser el mismo porque es un bien consumible, pero entregaré otro de las mismas características. Ese es el cuasi usufructo. La diferencia solo está en el tipo de bien. Uno que se puede entregar es usufructo. Un bien que no se puede entregar porque es consumible es cuasi usufructo. Y en el caso del uso, pues lo que tengo es el uso, ¿verdad? Ahí solo puedo hacer uso, no puedo disfrutar, solo uso. Entonces no puedo aprovechar los frutos. Por ejemplo, a mí me pueden entregar el derecho de uso de un predio, pero solo lo puedo usar, pero no puedo aprovecharme de los frutos que se consigan en ese predio. Entonces solo tengo el uso, no tengo el aprovechamiento de los frutos. Y luego el uso, ¿verdad? Bueno, el uso del que estábamos hablando, y este uso del que estamos hablando se parece al de habitación. La diferencia está en que en el de habitación lo que me están dando es una vivienda. En el de uso me pueden dar cualquier bien. Cualquier bien puedo recibir para usarlo, para tener derecho de uso sobre él. Pero en el derecho de habitación, el bien que me van a entregar para que use tendrá que ser una habitación, una vivienda. Entonces, es parecido el derecho de uso al derecho de habitación. La diferencia está en que en el derecho de uso puede ser cualquier bien y en el derecho de habitación tendrá que ser una vivienda. Y obviamente el opere servorium es un derecho en el que el bien que yo voy a poder usar van a ser animales y dentro de los animales caben los esclavos, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, Lick, todo claro. Bueno, si Licenciado, no hay dudas, entonces nos quedamos acá y estaremos nuevamente en clases el próximo jueves a las 14:30.